Arriba, arriba, que se escuche. Que yo decido el que yo elijo para mí. Ahí se pillado ahí. Bueno, muy buenas tardes. Hoy, efectivamente, voy a intentar responder como muy rápidamente, porque tengo mucho que decir y muy poco tiempo, a la pregunta ¿a quién le importa lo que yo haga en el mundo científico? Y no podría empezar de otra manera que con el musical de 2017, Six. Este musical se basa en las vidas de las 6 esposas del rey Enrique VIII, o para las más reales, Catalina de Aragón et al. Y en el musical se expresa mucho la idea de que muchas veces tomamos las vidas de estas reinas como piezas intercambiables dentro de la vida de Enrique VIII, que es casi como si no nos importase sus propias historias. Y tenían historias muy interesantes que contar. Y yo vengo aquí un poco también a preguntar si ha cambiado tanto la cosa en 500 años. Así que os traigo tres mujeres científicas que casi solo tenían una cosa en común, que es que sus maridos se han llevado un crédito científico que a ellas igual pues no les ha llegado. Empezamos en el siglo XVII con Marianne Pierret-Pulse, también conocida como Madame Lavoisier. Aquí la vemos con su marido Antoine, pero ojo, ella en el centro, porque como bien han dicho mis compañeros, una diva es valiente. Gracias. Se dice de Antoine Lavoisier que era el padre de la química moderna. Fue la primera persona que expresó el principio por el cual la masa de la materia de una reacción química se conserva a lo largo de esta reacción. Incluso fue la primera persona que descubrió la composición del agua y bautizó al hidrógeno y al oxígeno. Pero algo que se obvia mucho es que si Antoine fue el padre de la química, Madame Lavoisier, Marianne, fue la madre. No solo tradujo muchos de los textos que fueron imprescindibles para estos estudios, sino que además realizó anotaciones que corregían los textos que estaba traduciendo de una manera correcta. Ayudó al desarrollo de los experimentos y, sobre todo, el único legado que nos queda donde ella sí pudo firmar su propio legado científico fue los grabados del Traité de Chimie de su marido, Antoine Lavoisier, que fue uno de los tratados que revolucionó el mundo de la ciencia. Se puede decir que ella hizo todo lo que podía hacer una mujer en el contexto histórico en el que se encontraba. Continuamos para bingo, porque a mí me gusta meterme en melones, con la mujer del que sea probablemente el científico más famoso de la historia, Mileva Maric. Esta física y matemática, esposa de Einstein, bueno, tenemos un pequeño problema que es muy difícil saber cuál fue el papel de Mileva Maric en los artículos de Einstein, sobre todo aquellos publicados entre 1901 y 1905. Tanto fue este pifostio que se organizó un congreso, la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia organizó un congreso en 1990 para intentar discernir este papel que tenía Mileva Maric, concluyendo que no hemos encontrado un certificado de su participación activa, pero no podemos dar la visión de que ella no tuvo ninguna intervención en los trabajos. O sea, sí, pero no sabemos cuánto. Lo que sí sabemos es que este no saber cuánto estuvo muy influenciado por el hecho de que los albaceas de Einstein, es decir, los que se encargaban de que su testamento fuera llevado a cabo, no permitieron que se hiciese ninguna obra hablando sobre Mileva Maric en el que saliese palabras textuales de Einstein. Con lo cual, el resumen es, no sabemos cuál fue el papel de Mileva Maric, pero sí sabemos que Einstein dio por saco hasta después de muerto. Y ya llegamos al siglo XXI con este tuit fresquito, fresquito, que me lo quitan de las manos, porque efectivamente yo he venido a esta charla a quejarme del Nobel del año pasado de Medicina. Para las que no estéis al corriente del chisme, esta es Rosalind Lee, maravillosa. A su marido, Víctor Ambros, se le otorga la mitad del Nobel Medicina en 2024 por el descubrimiento de los microRNs. Que para los que no sepáis, porque no dais biología desde que Lady Gaga sacó su primer disco, como yo, es una cosa a nivel genética chiquitita, pero poderosa, como un drag king, ¿vale? Y que además se dedica a regular
la expresión de otros genes dentro de un organismo. Es decir, que la información contenida en ese material genético se desarrolle en el organismo o no. ¿Qué pasa? Esto estaría todo súper bien si no fuera porque la contribución de Rosalind Lee a estos estudios es tan grande que dentro de los propios estudios que cita el Comité Nobel para poder dar este Nobel, en el estudio principal de Victor Ambros sale como primera autora Rosalind Lee. Esto ha montado el pitfostio padre y madre con artículos maravillosos como ser el primer autor de un estudio no significa hacer la contribución más importante, que yo como investigadora no voy a decir que no, pero creo que podemos, como poco, decir que es debatible. También ha habido, es decir, artículos que han contextualizado esto bastante bien, pero sobre todo a mí lo que más me gusta es que ha habido muchísimas muy grandes compañeras, algunas de ellas aquí presentes, sí, que os veo, que no, que han decidido alzar la voz por esto. Yo podría aquí veniros a hablar de cómo, solo teniendo en cuenta la discriminación por género, los Nobel están fatal, desde la falta de paridad en quién da estos premios Nobel hasta la infrarrepresentación absoluta de mujeres en estos premios. Pero como ellas lo hacen mejor que yo y lo cuentan mejor que yo, pues las leéis a ellas. ¿Qué es lo que hice yo? Pues lo que hago cuando me cabreo, analizar datos. Concretamente, me dio por comparar el Nobel del año pasado, de 2024, de Medicina, con el del año anterior, que se concedió a Drew Weissman y a Catherine Caricó, reina. Dos cositas que descubrí de esto. La primera es que en la mayor parte de los estudios citados por el Nobel de 2023, Catherine Caricó aparece como primera autora, con lo cual este argumento que me estaban intentando poner al principio se me queda un poquito flojo. Pero aquí entre medias sí que es verdad que hay un tema interesante, que es que yo no sabía que el Nobel solo se puede dividir en 3 partes. O sea, una tarta se puede dividir en más trozos que un Nobel. Y en el principal artículo al que contribuyó Rosalind Lee para este Nobel había otra primera autora, Rhonda Feinbaum. Entonces, bueno, poniéndonos un poco carcas, voy a hacer un ranking de cuántas veces aparece en esta bibliografía de los Nobel cada uno de los nombres, a ver quién se merece ese premio. Pido redobles. En cuarto lugar, Rosalind Lee, vaya, con 3 veces. Oh, no nos llevamos el Nobel. En tercer lugar, Victor Ambros, que sí se llevó el Nobel con 5 apariciones. En segundo lugar, Gary Ruvkun, que fue el otro galardonado con el Nobel. Y en primer lugar, los 33 artículos en los que no aparecía ninguna de estas personas. No sé si veis por dónde voy, pero tenemos que empezar a dejar de tener esta idea de que la ciencia es una cosa que hacen señores solos en su casa a los que les lavan los calzoncillos. No funciona así. La ciencia es una actividad coral. Es una cosa que hacemos entre muchos. Para muestra, un botón. ¿Veis esta ristra de nombres, que somos 75 ahí? He puesto mi nombre en rojo porque si no, no lo veis. Esto es un artículo que salió el año pasado en el que yo realmente el único papel que tuve fue un análisis de datos nimio. Pero el punto es que si yo no hubiera hecho mi trabajo y si todos no hubiéramos hecho nuestro trabajo, este estudio no habría salido. Creo que tenemos que empezar a pensar en una forma de reconocer la labor científica que se pueda vivir de una manera coral. Porque si no, tendremos a unas nuevas generaciones preguntándose todavía a quién le importa lo que yo haga. Voy a pedir perdón porque yo en un principio acababa aquí la presentación y luego la vida se metió de por medio. Es el 17 de mayo, Día Internacional de la Lucha contra la LGTBI-fobia, con lo cual aquí hay que meter un poquito de... Me explico. Voy a hacer una pequeña reflexión. Como persona trans no binaria que soy lo que soy debajo de este medio sofá que llevo puesto y de la peluca, creo que es importante también entender si a la ciencia le importa lo que hacemos. Y para hacer esta reflexión voy a hacer algo que nunca he hecho en este escenario, que es hablar de un hombre. Pero no de cualquier hombre. Voy a hablaros de Magnus Hirschfeld, un médico judío que fue clave para todo el colectivo LGTB del norte global. Estudió lo que se llama la universalidad de la sexualidad, o lo que vendría a decir Paquita Salas, maricones ha habido toda la vida. Y dentro del norte global fue la primera persona que hizo referencia a la homosexualidad como algo natural que ocurría en el ser humano. También acuñó palabras que seguimos utilizando a día de hoy, como transexual. Fundó el considerado como el primer instituto de ciencias sexuales, que no solo produjo una cantidad de conocimiento que nos ayudó muchísimo y durante muchísimas décadas, sino que además nos trató con una humanidad que no era común en la época.
¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque en 1933 el instituto fue una de las primeras víctimas de los nazis. Estudiantes entraron al grito de «vamos a quemar a Hirschfeld», que por suerte no estaba allí, pegando a los trabajadores del instituto y requisando libros, como vemos en esta foto, que serían quemados unos días después. Parece que incluso en ciencia, dependiendo de lo que hagamos, hay gente a la que le importa muchísimo. ¿Por qué os hablo de esto? Bueno, porque tenemos una primera potencia mundial con un Dorito como presidente que está intentando hacer una nueva versión de este mismo cuento. Ya no es solo que a día de hoy, sí, pero quizás en un breve tiempo no pueda ir maquillada por la calle o no pueda hacer un show como el que estoy haciendo ahora mismo. Es que a día de hoy se ha cortado toda financiación a todo lo que implique en su idea diversidad, financiación pública, por supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tú estudias cosas como LGTB, trans, si estos términos aparecen en tu solicitud de beca, cambio climático, CHOP, ni beca ni hostias. No voy a entrar en todos los términos que hay porque honestamente no comemos, pero os voy a hacer un top 4. Mujeres, ¿para qué las vamos a estudiar? Raza, pronombres, trauma. Y mi favorita, Golfo de México. ¿Por qué no? Esto no es tanto un acto de divulgación como de reivindicación, porque estas quemas de libros, digitales, pero quemas de libros, están sucediendo a día de hoy. Y necesito que entendáis que a esta gente que nos está quemando libros a nivel digital nos van a tener enfrente. Con mucha rabia, pero con mucha alegría. Porque la alegría no nos la van a quitar. Porque esto no es el fin. Esto es el final de un episodio. Así que, y aquí necesito ayuda del público, Duracell, vente para acá. ¡Hombre! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. ¡Que suene la música!